Rodrigo Huescas se va al Copenhague de la liga danesa por $2 millones, pero deja consigo una demanda y evidencia de muchos de los problemas que hoy tiene el fútbol mexicano. Hay que hablar de todas las noticias que han salido en torno al fichaje del futbolista mexicano con el club europeo, así que vamos con este nuevo video de Fuera de Banda. Para empezar, vamos a platicar un poco del contexto de Rodrigo Huescas desde su debut, porque creo que es importante hablar de la situación un poco más completa de lo que hemos visto últimamente. Vemos que Rodrigo Huescas es canterano de Cruz Azul y desde temprana edad comenzó a destacar como extremo por la banda derecha. Incluso tiene algunos registros en Wikipedia. Se menciona que es el segundo máximo goleador de la cantera de Cruz Azul, solo por detrás de Santi Jiménez. Desconozco si este dato es real, pero sí fue un futbolista muy importante en las categorías inferiores del club. Debutó en el año 2021 en Conca Champions y posteriormente en Liga cuando apenas tenía 18 años. Él es categoría 2003. Y comenzó a sonar un rumor de que el Porto estaba interesado en ficharlo, sobre todo para el Porto B, el filial del equipo portugués. Ya que la situación contractual del muchacho, en ese momento canterano de Cruz Azul de apenas 18 años, lo permitía, ya que su contrato estaba por terminar y la intención del Porto era ficharlo para su filial, ahora que podía hacerlo de forma gratuita, ya que el contrato estaba por terminar, o podía tener una negociación mucho más sencilla con Cruz Azul. La directiva en 2021 decidió renovarlo. En la directiva todavía estaban Jaime Ordiales y recordemos, era la época en la que Juan Reynoso era director técnico. Decidieron renovarlo para evitar que el futbolista se fuera gratis y él aceptó, no sin poner una cláusula de rescisión. Un instrumento que se utiliza en grandes ligas del mundo, por ejemplo en la Liga Española es obligatorio que todos los futbolistas tengan una cláusula de rescisión, es decir, una cantidad fijada en la que si otro club decide pagarla podrá llevarse al futbolista sin necesidad de negociar con el club. Es lo que pasó en casos como Neymar al PSG, Dembélé al PSG o Griezmann al Barcelona, que los equipos deciden pagar la cantidad que tienen en la cláusula y así poder negociar plenamente con el futbolista y ya no tener que hacerlo con el club, que es dueño de sus derechos. Bueno, la cláusula fue de $2 millones, porque en ese momento, recordemos, 2021, Huescas de 18 años acababa de debutar y pues no era un futbolista que tuviera un rol muy importante, por lo que subirle mucho el sueldo o poner una cláusula de rescisión muy alta, pues no valía tanto la pena, ya que era muy poco probable que un equipo desembolsara esos $2 millones por el futbolista o le mejorara sus condiciones económicas. Después de esa primera etapa en la que debuta 2021, comenzó a ganarse un hueco con regularidad y empezó a sonar por mucho tiempo un rumor de que iría al fútbol europeo. Tenía muy buenas actuaciones con el club, incluso el torneo pasado, recordemos, jugó de carrilero por la banda derecha en el esquema de Martín Anselmi. Por lo que su vocación ofensiva y su disposición para defender lo hicieron formar parte del 11 en 15 ocasiones y jugar un total de 23 partidos en la temporada pasada, en la que Cruz Azul llegó hasta la gran final en parte gracias a sus actuaciones. No fue el jugador del torneo, ni mucho menos para Cruz Azul, pero sí fue un titular importante. Recordamos, creo que por ejemplo contra Monterrey jugó un gran partido en las semifinales y también jugó un partido importante frente a América. Aunque protagonizó una jugada para la que pasará a la historia en el fútbol mexicano. Y es que aunque no para bien, Rodrigo Huescas protagonizó esa jugada en la que entre rebotes le cayó un balón en el área cuando el América ya ganaba el partido 1-0 y tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero su disparo cayó en las manos de Malagón. Es una jugada que quedará para la historia de nuestro fútbol y creo que será bastante recordada por aficionados del fútbol mexicano, aunque Rodrigo Huescas es más futbolista que esa única ocasión. Solo quería mencionarla porque creo que es una de las jugadas que más podremos recordar de Rodrigo Huescas con el Cruz Azul. Durante meses se habló tanto de que había un rumor de que se podía ir a Europa como de que el futbolista iba a renovar con el Cruz Azul. De hecho hay muchísimas noticias y ya veremos a continuación una nota que explica toda esta situación que vivió en el fichaje y la renovación de Huescas con el Cruz Azul, que al final nunca se dio. Por meses sonaron las noticias que o aseguraban que había renovado o aseguraban que no lo iba a hacer. Posterior al torneo, cuando empezó el periodo de verano, recordemos que Rodrigo Huescas no fue con la selección mayor, sino que fue con el Esperanzas de Toulon a ese torneo en Francia con la sub-23 o sub-20, no recuerdo muy bien ahora mismo.
Pero esa selección que fracasó en los Juegos Olímpicos no pudo ganarse un puesto y ahora la única alternativa que tenían era jugar el Esperanzas de Toulon, ya que no irán al Mundial. Ahí estaba Rodrigo Huescas, Jordan Carrillo, Fernando Tapia y otros futbolistas mexicanos que pueden tener un futuro importante. Pero bueno, Rodrigo Huescas, entre este verano, las noticias de que Cruz Azul estaba fichando a bastantes futbolistas, incluido Jorge Sánchez, que llega a la posición de lateral derecho en un esquema de 4 defensores, o carrilero derecho en un esquema de 5, que es el que ha utilizado Martín Anselmi. Pero bueno, por el momento Rodrigo Huescas se mantenía en el club y parecía que iba a iniciar el torneo con normalidad, hasta que ocurrió una cosa, y fue el 4 de julio, cuando muchísimos medios comenzaron a reportar la noticia de que Rodrigo Huescas se iba al Copenhague de Dinamarca. Y incluso, como estarán viendo en pantalla, esta es una de las screenshots de Carlos Ponce de León, periodista de Record, en el que hablaba de la situación. Y dice: a los representantes de Huescas les urge que se marche a Dinamarca este fin de semana sin ejecutar la salida de Cruz Azul, para cobrar una comisión de $700,000 por parte del Copenhague. Y citaba un tuit del día anterior, el que les mencioné, en el que desató la noticia el 4 de julio, que decía: lo increíble del caso Rodrigo Huescas es que sus promotores solo les alcanzó para que el Copenhague salde la cláusula de 2 millones en pagos hasta 2025. Desde el primer momento se comenzó a rumorear que había incomodidad en la directiva de Cruz Azul por la forma en la que se estaba yendo Rodrigo Huescas del club. Porque, como detalla Ale Orbañanos en una de sus notas, una de sus publicaciones que hizo ese mismo día, del 4 de julio, otro de los periodistas importantes que hay en México, malas gestiones de directivos anteriores fijaron la rescisión de Huescas en $2 millones. El jugador y su agente prometieron que renovaría, pero no lo hicieron. Hoy hay molestias y puede haber consecuencias por los promotores que orquestaron su salida. Hasta donde alcanzamos a leer, entre Huescas y sus promotores habían acordado de palabra, no firmado absolutamente nada, que iban a renovar con el club, pero esa renovación nunca se terminó por dar y ya iba a empezar el siguiente torneo. No sé en qué periodo Cruz Azul tenía planeado ya sentarse a oficializar la renovación, a que Huescas firmara el compromiso con el club, pero eso no había pasado y ya estábamos a julio, ya había iniciado el torneo. Y recordemos, Huescas tiene un salario menor todavía, tiene una cláusula de rescisión de $2 millones y también tenía un salario acorde a tener una cláusula de $2 millones. No era ni mucho menos un futbolista de los mejores pagados de la plantilla. Y todavía no se sentaban a negociar. Y ya Huescas estaba por iniciar el torneo. Entonces ahí es donde llega el Copenhague y junto con sus agentes deciden que van a pagar la cláusula de rescisión de $2 millones. Y ahí es donde Cruz Azul se molesta porque no le permiten renovar al futbolista y ellos negociar con Copenhague, ya que el club danés únicamente tiene que pagar la cláusula. Y bueno, para más información sobre este tema, vamos a pasar a hablar de una de las notas que ha salido este día 11 de junio, de León Lecanda, en el que explica todo lo que sucedió con el caso de Rodrigo Huescas y por qué terminó en una demanda. Aquí está la nota del periodista León Lecanda en la que explica: te presentamos los argumentos que esgrime Cruz Azul en el recurso ante la FIFA, de acuerdo a las fuentes consultadas por ESPN. Y explica bastante bien el caso. Cruz Azul ha interpuesto este martes, hace 2 días, 9 de julio, una demanda ante la FIFA por la forma en que ha salido el jugador Rodrigo Huescas del club. El máximo organismo del fútbol confirmó que ya recibió la carta, es decir, sí existe, sí sucedió. Incluso Cruz Azul lanzó un comunicado en el que explicaba las causas, pero creo que en esta nota se resumen de una mejor forma y tiene un poco más de contexto de la situación. Pero también leeremos el comunicado. Primero, el contrato de Huescas con Cruz Azul le restaban 11 meses de vigencia hasta el mismo martes 9 de julio, es decir, acababa contrato el año siguiente, en 2025. Casi de manera simultánea, la dirección jurídica de Cruz Azul ingresaba la demanda al FC Copenhague, depositaba la cláusula, es decir, el mismo martes ya Copenhague pagó los $2 millones de la cláusula. Pero lo que llamó la atención es que incluso Rodrigo Huescas fue a Dinamarca, viajó a Dinamarca a hacer los exámenes médicos sin que hubiera pasado esto del depósito. Cruz Azul confirmó que recibieron el dinero, $1.7 millones para el club y 300,000 para el jugador y sus representantes, ya que así estaba escrito el contrato. Así es como se maneja la cláusula de rescisión en este caso, que el 70% va para el club y el 30%, el 15% va para el jugador. Entonces, ¿qué está pasando con el caso? Cabe mencionar que desde finales de 2023, una vez Iván Alonso
llegó como director deportivo de la máquina. Hay que recordar, el contrato de Rodrigo Huescas lo firmó cuando estaba Jaime Ordiales y estaba de director técnico Reynoso. Ahora han cambiado muchas cosas en Cruz Azul. Lo vimos el torneo pasado. Llegó Iván Alonso y hay un video en el que hablamos de la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, por si quieren ir a consultarlo. Y ahora llega este director deportivo uruguayo y intenta desde el primer momento negociar con Rodrigo Huescas para negociar una renovación de contrato, mismo que nunca firmaron. A pesar de que, de acuerdo a fuentes de ESPN, Rodrigo Huescas dio al menos 2 veces su palabra y estrechó la mano del presidente del club, Víctor Velázquez, en los últimos 4 meses. Me da risa lo de estrechó la mano, porque es como muy raro, ¿no? Supongo que es un término más de negocios, pero es muy raro que pongan como fuente como fuente de confidencialidad, bueno, de que confirmó que iba a firmar el que estrechara la mano con el presidente del club, pero bueno. La nueva oferta de Cruz Azul y de los agentes era en una hoja membretada, sellada y firmada por su director administrativo, Antonio Reynoso. Proponía una extensión de contrato por 5 años, hasta 2029. Una jugosa mejora salarial que llevaría a Huescas a ganar un salario equivalente al de jugadores consolidados del equipo. Lo que les decía, Huescas hasta que se fue de Cruz Azul nunca tuvo un salario importante en el club. Siempre le pagaron lo de un canterano o lo de un futbolista que empezaba en su carrera, ¿no? Nunca lo de un titular, que fue lo que terminó siendo. Y bueno, así como un bono por firmar, que se calculaba la diferencia entre el sueldo actual del jugador y un nuevo ingreso mensual, multiplicado por 12 meses. Un monto de firmar el contrato, ¿no? Creo que, por ejemplo, perdón por esta referencia, pero los que juegan al FIFA sabrán que esto se hace con los jugadores, ¿no? Una prima por firmar con tu club. Algo así es lo que le ofrecían a Rodrigo Huescas. Y el salario retroactivo de la máquina pagaría la firma del nuevo acuerdo de varios millones de pesos. No se especifica cuántos. Y esto es importante, ¿eh? Esta es una de las cosas que me llama más la atención de esta nota. Que hay cosas en las que sí se especifica la fuente y que sí se especifica las cantidades, pero hay otras que no. Y justo las que benefician o las importantes para Rodrigo Huescas e ir a Europa son las que no se especifican. No se especifica tampoco el salario. El contrato que propuso también incluye una cláusula de rescisión de más de 10 millones de dólares para México y de menos dinero para Europa. Y eso es lo que les decía. Me sorprende que se especifique cuánto era para México, pero no para Europa. ¿Por qué no se especifica cuánto era para Europa? Porque se valen de decir que era menos dinero para Europa. Pero no se dice cuánto. Pueden ser 9 millones. 9 millones ya es menos dinero. Pero nadie pagaría 9 millones por Rodrigo Huescas en Europa. Entonces creo que aquí es donde encontramos ciertas de las cosas que vimos en el caso de Rodrigo Huescas y la cercanía de ciertas fuentes a la directiva de Cruz Azul. Yo no dudo para nada de los periodistas que han publicado esta información. Ellos publican la información que se les da, pero se les da convenientemente la información parcial como para hacer quedar mal a Rodrigo Huescas. No se dice ni de cuánto era la prima, ni de cuánto era la renovación que le ofrecían, ni de cuánto dinero iban a negociar, a partir de cuánto dinero iba a negociar Cruz Azul para salir a Europa. Esos datos no se dan. Y son los que podrían hacernos pensar que sí le iban a dar facilidades o no le iban a dar facilidades para salir a Europa. Pero bueno, continuemos con la nota. Se habla del caso de Santi Jiménez y del colombiano Kevin Castaño como operaciones en el que el club cedió sus protecciones económicas para impulsar la exportación de futbolistas, conservando un porcentaje de contrato de Santi Jiménez y Castaño. Evidentemente dejaron salir por menos dinero a Santi Jiménez y a Kevin Castaño para beneficiarse de una futura venta, lo que no tendrán con Rodrigo Huescas, que fue comprado en su totalidad por el Copenhague. Entonces, pues aquí están hablando de que el club deja ir a los jugadores más fácilmente siempre y cuando tenga un beneficio posterior. No es tampoco que estén haciendo un acto de caridad. Están dejando ir a los futbolistas quedándose un porcentaje de la futura venta por si pega y después los futbolistas como Santi Jiménez pueden hacerles ganar más dinero al club. No es un acto de caridad, es una inversión en un futuro. Tampoco estamos hablando de una de las mejores, de que por fe ciega en los futbolistas están dejándolos ir a Europa. Y también me parece sorprendente que hablen del caso de Kevin Castaño cuando el futbolista prácticamente no jugó en Cruz Azul. Realmente era la banca. Cuando estaba el Tuca Ferretti al mando del equipo. No jugó prácticamente nada en México y lo dejaron ir porque pues era un suplente que también estaba ganando bastante dinero y porque podían sacar gran cantidad porque tenía ofertas europeas. No es aquí tampoco el caso de Santi Jiménez, que sí me parece más comparable al de Rodrigo Huesca. Pero bueno, continuemos leyendo. Sin embargo, las negociaciones nunca terminaron con la renovación del contrato de Rodrigo Huescas, quien decidió emigrar al Copenhague para continuar su carrera. Aquí es donde la presidencia y las direcciones administrativas, jurídica y deportiva de Cruz Azul han decidido intervenir para acusar a todas las partes involucradas de la salida del canterano, quien tenía
más de una década de formar parte de la institución. Primero, en contra Amero Sports Management, la agencia de Santiago Arvide y Alex García, representantes que presuntamente negociaron dentro de la Liga MX y en diversos países de Europa con la carta oferta membretada, sellada y firmada por Cruz Azul, un documento confidencial. Recordemos que antes no mencionaba que fuera confidencial, lo menciona hasta que se comenta que ambos lo utilizaron para negociar con otros clubes. Y de acuerdo con fuentes consultadas, fue utilizado por el representante para conseguir un jugoso acuerdo de 5 años con Copenhague, cuya cláusula está fijada en 15 millones de euros. Aquí sí, no tenemos la cláusula por la que se podía ir Huescas a Europa en un contrato que ya prácticamente estaba hecho, pero sí tenemos la cláusula nueva. Además, Cruz Azul acusa al Tribunal de Fútbol de la FIFA, tanto a Arvide como a García, de inducir la terminación anticipada del contrato sin causa justificada, con el fin de firmar con otro club profesional. Situaciones que van en contra de varios reglamentos que contiene el Estatuto de Transferencias de Jugadores de la FIFA. Y bueno, aquí yo quiero mencionar dos cosas. Y es que, evidentemente, no soy abogado deportivo. Veremos lo que termina decidiendo la FIFA sobre este caso, pero al final creo que pues no se terminó el contrato de forma anticipada sin una causa justificada. La causa justificada es que te pagaron los 2 millones de dólares. Al final de cuentas, ¿no? Si hay cláusula de salida, pues hay cláusula de salida. No es una causa justificada cumplir con la cláusula de salida para que salgas del club o que salgas de ese contrato. Pero bueno, no somos jueces deportivos y al final la FIFA será quien determine quién tiene razón en este caso. Lo que sí podría ser cuestión importante es lo de la confidencialidad del contrato, pero pues tampoco sabemos a ciencia cierta si esto es un delito que lleve a que algo termine pasando, sancionen a la agencia, no pase nada. Veremos qué termina pasando con todo este tema judicial. O bueno, que llegó a los juzgados. En segundo lugar, Cruz Azul acusa a Huescas de viajar a Europa para realizar exámenes físicos y médicos y posteriormente firmar el contrato con Copenhague, sin permiso del club. Pues ni el jugador ni su agente comunicaron al equipo cementero su intención de salir, al menos no por escrito. En ese sentido, se señala a Rodrigo Huescas igualmente por rescindir su contrato por una causa no justificada. Desconocemos este tema porque este tema es parte de lo que les comentaba, ¿no? El juez decidirá si fue de forma justificada o no. Aunque a mí me parezca que pagar la cláusula de rescisión no sería de forma injustificada, pero bueno, no somos jueces ni abogados deportivos como para decidir si esto está bien o no. Lo que me llama la atención de la nota es esta parte. Cruz Azul acusa a Huescas de viajar a Europa para realizar los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con el Copenhague, sin permiso del club, pues ni el jugador ni su agencia comunicaron al equipo cementero su intención de salir, al menos no por escrito. Me llama la atención porque si recorremos un poco la nota hasta antes, Rodrigo Huescas dio al menos 2 veces su palabra y estrechó la mano del presidente del club, Víctor Velázquez. Tampoco firmó nada, pero aquí sí es un acuerdo de palabra y hay que cumplirlo. Y aquí pues se dice que Rodrigo Huescas y sus agentes comunicaron, al menos de forma de palabra, que se iban a ir. O de alguna forma, porque se dice al menos no de forma escrita. Entonces, para unas cosas sí nos vale con la palabra de la gente y para otras no nos vale con hacer un acuerdo de palabra. Aunque este tema creo que sí es un poco más a considerar porque desconozco si cuando tú pagas una cláusula de rescisión haces antes los exámenes médicos o los haces después. Esto la verdad es una situación un poco extraña porque, por ejemplo, los casos de Europa o el caso de Griezmann, por ejemplo, pues estaban en ciudades del mismo país, ¿no? Tampoco era gravísimo que el futbolista no fuera a entrenar un día y fuera a hacerse los exámenes médicos en Barcelona, ¿no? Poniendo un caso similar, aunque no sabemos, aquí pues el jugador tenía que viajar de México a Dinamarca para hacerse los exámenes médicos. Pero bueno, Huescas ya es jugador de Copenhague. Esperen, nos falta una parte de leer. Sin previa recibido autorización por escrito. Toda vez que en la Noria nunca se respondió formalmente a la única oferta que envió el club danés, ellos fueron los que no respondieron. El pasado jueves 4 de julio que proponía abonar la cláusula en 2 pagos. Al final no se hizo en 2 pagos, se hizo en una exhibición y ya se hizo el martes pasado, ¿no? Pasamos del jueves en el que hicieron la oferta de pagarlo en 2 plazos, que creo que eso es darle facilidades a los clubes, ¿no? Darlo en 2 plazos. Eso es darle facilidades a los jugadores para irse a Europa, porque al final era la misma cantidad, solo eran 2 plazos. Y bueno, y si no la aceptas, pues no la aceptas, ¿no? Tampoco vamos a cuestionar aquí las decisiones económicas de Cruz Azul, porque al final los 2 millones de dólares ya lo recibieron. Huescas ya es jugador de Copenhague y Cruz Azul ha perdido una de sus figuras jóvenes por una cláusula de 2 millones acordada entre las partes en verano de 2022.
cuando el futbolista tenía 18 años y estuvo muy cerca de irse libre al Porto de Portugal, lo que ya había comentado al inicio del video. Esta cantidad está al menos 4 millones de dólares por debajo del valor actual de mercado del seleccionado nacional. Pero lo cierto es que la relación llegó a su fin y será el Tribunal de Fútbol de la FIFA quien dictamine si existe alguna responsabilidad de Rodrigo Huescas, sus representantes y su nuevo club en la manera en la que han procedido. Lo que decíamos, al final esto lo determinará un juez. Pero bueno, antes de terminar el video y ya exponiendo toda la información que hay hasta hoy del caso de Rodrigo Huescas, vamos a volver a esta cámara y quería platicar un poco de que, a ver, ha habido muchas cosas en este caso y se ha comentado en muchísimas fuentes y ha desvelado ciertos problemas que hay en México. En primera, pues sí, la poca facilidad que hay por parte de los clubes para dejar salir a jugadores mexicanos. A Rodrigo Huescas no le permitieron al club danés pagarlo en 2 exhibiciones, ni siquiera contestaron a la oferta. Y también la situación de no dejarlo viajar y demandarlo porque viajó que avisó de palabra que se iba a ir a Dinamarca a hacer los exámenes médicos y Cruz Azul lo está demandando ahora. No, eso es no darle facilidades a un jugador para que salga a Europa. Al final no iban a perder nada económicamente porque Rodrigo Huescas nunca firmó un contrato. Entonces, eso es no darle facilidades para salir a Europa. Y también está cierta evidencia, ¿no?, de cómo ciertos periodistas, por su cercanía hacia las directivas, terminan por sacar la información conveniente para ellas. Y esto es lo que les he hablado muchas veces, de revisar siempre todas las fuentes posibles. Y en este caso, esta nota de ESPN y León Lecanda, que es un gran periodista y que ha hecho su trabajo bastante bien en Cruz Azul, nos evidencia que hay falta de información entre las cosas que podían hacernos pensar bien de Rodrigo Huescas. No hay cantidad con el nuevo contrato de cuánto iban a permitir Cruz Azul negociar para que Rodrigo Huescas se fuera a Europa. Y lo de las facilidades para otros futbolistas es por un beneficio que llegará después. No es porque sean hermanos de la caridad los de Cruz Azul que dijeron hay que dejarlo salir por menos dinero porque hay que apoyar al futbolista mexicano. No, están esperando que lo vendan después más caro y por eso se guardan una cláusula, un porcentaje de la carta. No porque sean los mejores amigos de los futbolistas, sino porque van a recibir un beneficio después. Y también tampoco sabemos cuánto salario le ofrecieron a Rodrigo Huescas, ni muchos otros datos que ya comentamos. Hay poca transparencia en este tipo de casos y yo aplaudo que Rodrigo Huescas haya rechazado ese contrato y haya decidido ir a Europa. Esperemos que le vaya de la mejor forma y los jueces y los tribunales serán los encargados de determinar si actuaron mal o no. No somos abogados deportivos, es lo que quería decir, como para dictaminar quién tiene la razón y quién no. Además de que tenemos información parcial en este caso. Con lo que tenemos hasta ahora, a mí no me parece que han obrado mal los Rodrigo Huescas y sus representantes. No conozco la totalidad del caso, conozco lo que hemos leído hasta ahora. Y con esa información, la verdad, no me sale pensar mal del jugador. Y no me sale pensar mal de los agentes. Me sale pensar que ninguno cumplió sus acuerdos de palabra. La palabra realmente en temas de contratos pues no vale de nada. Porque lo más importante es lo que firmas y nunca firmaron. Y también Cruz Azul tampoco firmó al jugador y si no lo estaba firmado es porque no están seguros de darle ese contrato al futbolista. Por eso no se firmó, por algo no habían firmado. No es como que ya lo tenían firmado y nada más faltaba el anuncio. No lo habían firmado. Y Rodrigo Huescas seguía sin ganar un salario correspondiente a las actuaciones que tenía en Cruz Azul. Entonces también él estaba perdiendo dinero, ¿no? De verdad aplaudo la actitud de Rodrigo Huescas de querer ir a Europa y de haberse mantenido siempre bastante positivo con Cruz Azul, ¿no? De hecho, en sus últimas declaraciones antes de ir a Dinamarca dijo que le habían dado facilidades y lo terminaron demandando. Pero bueno, esas son cosas que terminan por pasar en el fútbol mexicano. Esperemos que más futbolistas vayan a Europa y yo de verdad creo que esta medida de las cláusulas de recesión puede ser positiva. Sobre todo una cláusula de recesión solo al fútbol europeo creo que sería importante. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy de Fuera de Banda. Espero que les haya gustado mucho este tipo de contenido. Trataré de traer este tipo de videos un poco analizando situaciones más en detalle del fútbol mexicano. Así que muchas gracias por ver este video de Fuera de Banda. Suscríbanse al canal y dejen en los comentarios su opinión sobre toda esta novela que protagonizaron Cruz Azul y Rodrigo Huescas. Muchas gracias por ver este video.